Dios te bendiga, iglesia. Qué bendición podernos encontrar de nuevo ante la presencia de Dios para adorarle en este día. Quiero hablarte un poco hoy de la fe y de las emociones. Y quiero compartirte sobre la gran necesidad que tenemos de creerle a Dios, de crecer en la fe, de poder por medio de la fe ser bendecidos y que nuestras emociones estén sujetas a la fe. No cabe duda que somos seres emocionales y Dios puso esas emociones en nuestra vida. Nos emocionamos, reímos, lloramos, nos animamos y también nos deprimimos, nos angustiamos, nos gozamos, nos alegramos. Somos seres emocionales. Dios nos creó así y está perfecto. Pero quiero hablarte hoy sobre nosotros como pueblo de Dios, como redimidos por la sangre de Jesucristo. Tenemos que tener a la fe por sobre nuestras emociones. Que la fe gobierne nuestra vida, que por la fe vivamos, que por la fe actuemos, que por la fe nosotros podamos ser dirigidos. Y quiero darte dos ejemplos en la Biblia. ¿Y por qué quiero compartirte esto? Porque vienen tiempos cada vez más específicos. Estamos cada vez más cerca de la venida del Señor, y sean décadas o cientos de años o un año, lo que fuera, son tiempos cercanos, son tiempos donde las palabras se cumplen, son tiempos donde muchas condiciones están preparando el escenario para que la iglesia reciba un avivamiento, para que la iglesia del Señor, el Señor la despierte, la envíe pero con fuego, con pasión, con gracia a todos los rincones a compartir el glorioso evangelio. Son tiempos donde Dios, creo, está preparando a su iglesia en el mundo. Nos está llamando a abrazar esos principios, esa fe que Él ha derramado en nuestros corazones y a crecer en ello. Pero también son tiempos donde se está viendo quién es cada quien, donde las pruebas, donde las luchas, las dificultades nos ponen a prueba y se ve en nosotros de qué manera está nuestra condición. La fe es aquello que Dios nos ha dado para creer en su palabra y en sus promesas y en todo lo que Él dice de nosotros y ha preparado para nosotros. Y las emociones que acompañan la fe son algo necesario, pero sin la fe podemos caer en tremendos errores. Porque las emociones, dice la Biblia, dice la Escritura que el corazón es engañoso, hablando del alma, de las emociones, de los sentimientos. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios describe al corazón del hombre como algo inestable, en lo que nosotros no nos podemos apoyar. Pero cuando hay fe, cuando alguien tiene fe en Jesucristo, cuando Dios nos da ese regalo maravilloso y nosotros nos atrevemos a pararnos sobre ella, a creer, a caminar y a fortalecer esa fe, nuestra vida cambia. Realmente empezamos a vivir otro tiempo, otra vida. La palabra de Dios
nos enseña algo tremendo, tremendo. Se encuentra en Juan capítulo 11. La emoción solamente, escuche esto, la emoción solamente entrega aquello que está dentro de sus parámetros. Cuando sentimos que amamos, podemos llegar a dar un montón de cosas. Pero cuando sentimos que dejamos de amar, podemos llegar a retirar todo aquello que un día dimos por amor. Esas son las emociones. A veces hay personas que prometen, guiados por sus emociones, sin tener fe, y prometen un montón de cosas. Pero cuando esa emoción se va, uno deja ese compromiso. Y lo vemos en los matrimonios, lo vemos en las relaciones entre amigos, lo vemos en propuestas que a veces hacemos con nuestras emociones a flor de piel, con promesas que hacemos aún a Dios. Le decimos: Dios, yo te prometo, estamos emocionados y le decimos: Señor, yo te prometo que te voy a buscar, yo te prometo que te voy a servir. Y tantas cosas le hablamos a Dios. Y Dios, como nos conoce, Dios dice: ok, está bien, y espera. Él sabe aquellas cosas que hablamos por fe y aquellas cosas que prometemos por emoción. De hecho, hay una frase que creo yo que caracteriza el tiempo de la iglesia, este tiempo, estos años, estas décadas. Yo creo que la frase que caracteriza a la iglesia es: siento de parte de Dios. Todo lo relacionamos con sentir. Nos cuesta decir: la palabra de Dios dice. La palabra de Dios me dice. Nosotros decimos: siento de Dios. Y esa frase, de alguna manera, es como una radiografía de nuestra condición como cristianos muchas veces. Una condición almática. Si bien, vuelvo a repetir, las emociones son parte, pero cuando las emociones ocupan un lugar que no le corresponde, causan daño. En cambio, cuando la fe está por sobre mi corazón, por sobre mis emociones, sin lugar a dudas llegamos a buen puerto. Y más que nunca, iglesia, necesitamos madurar en la fe, crecer en la fe, vivir en la fe. Segunda de Corintios 5:7 de Segunda de Corintios dice que por la fe andamos, no por vista. Esa es la labor de la iglesia, ese es el mandato de la iglesia, esa es la condición en la que la iglesia debe andar, por fe y no por vista. Las emociones se manejan conforme ven, conforme sentimos. Y en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 38 al 40, mirá lo que dice la Escritura. 11 de Juan, 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hasta ahí, primero. Jesús había tardado 4 días en llegar a ayudar a su amigo Lázaro. ¿Por qué? Lo habían ido a buscar, pero él esperó a propósito. La Biblia dice que Jesús se acerca a la tumba profundamente conmovido. La Biblia dice que él llora. Él amaba a Lázaro. Ese era su sentimiento. Yo me imagino que si yo hubiera estado en el lugar de Jesús,
Si me hubieran venido a buscar, yo iría corriendo de inmediato, sabiendo que tendría un don de Dios para sanarlo. No me hubiera demorado, pero eso serían mis emociones. En cambio, Jesús se manejó por la fe en la palabra de Dios. ¿Y qué le decía el Padre a Jesús? Le decía: Jesús, esperá, deja que muera. Tardá 4 días. Tardá porque yo quiero glorificar mi nombre a través de la muerte y resurrección de Lázaro. Y Jesús sometió todas las emociones de él a la fe en la voluntad de Dios. Pero yo pensaba, y yo digo, si yo hubiera ido, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera ido corriendo a ver a mi amigo y a orar por él y sanarlo en el nombre del Padre. Pero gracias a Dios que eso no fue dependencia mía, porque si no hubiera hecho mal. Nuestras emociones muchas veces nos traicionan porque no estamos gobernados muchas veces por la fe. Y hermanos, nosotros, como dice Pablo en 2 de Corintios, debemos andar por fe y no por vista. Porque las emociones nos llevan a cometer grandes errores muchísimas veces. Nos peleamos con un hermano y nos manejamos conformes a las emociones. Tenemos un problema en casa y nuestras emociones nos gobiernan. Lastimamos al hablar. Tomamos decisiones impetuosas por medio de las emociones, pero la fe queda relegada a un costado y cometemos grandes errores muchas veces. Los padres con los hijos con los padres, las emociones, los enojos, las angustias, las relaciones matrimoniales. ¿Cuántas veces es la emoción la que condiciona nuestra relación? Decimos: lo que pasa que siento, lo que pasa que no siento, pero lo que pasa tendría que ser aquello que Dios quiere, aquello que Dios dice. Y Jesús fue prudente y dijo: tengo ganas de salir corriendo para ver a mi amigo. Yo me lo imagino, hermano, no dice eso la Biblia, pero yo me imagino por lo que dice la Escritura acá, Jesús estaba profundamente conmovido. Y yo me imagino que Jesús, el hombre, habrá hecho un esfuerzo para no ir rápido y sanar a su amigo, sino esperar en la voluntad del Padre. Eso, hermano, es fe. Y nosotros tenemos que aprender a caminar por la fe y no por vista. No por lo que nos dicta nuestro corazón, sino por lo que dicta Dios a nuestro corazón. Y eso lo vivimos y lo aplicamos por la fe. Sigue diciendo en el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo quiero mostrarte la diferencia de un cristiano que se dirige por sus emociones y un cristiano que se dirige por la fe. ¿Para qué? Para que hoy le digamos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Enséñanos a fortalecernos en la fe. En el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, dice: a su fe añadan dominio propio, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. La fe se edifica, la fe se fortalece, la fe se acrecienta. La Escritura dice: la fe es como un pequeño grano de mostaza que se transforma con el tiempo en el mayor de los arbustos, a tal punto que anidan los pájaros en él. Lo que empieza pequeño, pero cuando es fe de Dios, es algo sobrenatural
y esa fe se desarrolla, y esa fe te permite creer, y esa fe te permite ver más allá de lo que tu corazón te dice, y esa fe te permite permanecer en las promesas de Dios, más allá que tu corazón te dice está todo mal, ya no sé qué vamos a hacer, yo no sé cómo salir de este problema. La fe te permite permanecer a pesar de las circunstancias. Y la Biblia dice que Marta, la hermana de Lázaro, le negó a Jesús a su hermano muerto. La Biblia dice que Marta, por manejarse emocionalmente, le niega a Jesús su hermano muerto. Marta había visto, junto con María y junto con Lázaro, los amigos de Jesús. Habían visto las cosas que Jesús hacía. Habían visto un montón de cosas milagrosas por el poder de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llega, habla con Marta, habla con ella y la anima. Llega a la tumba y le dice, corran la piedra. Y Marta le dice, no, está muerto. Ya hace 4 días que está muerto. La emoción. Por supuesto que Marta era la hermana y estaba conmovida, estaba quebrantada. Pero también estaba Jesús ahí. Estaba Jesús. Y ella le dijo, no. ¿Quién es Marta? La misma que cuando estaba en su casa, María estaba sentada a los pies del Maestro, recibiendo palabra. Y ella estaba en los quehaceres de la casa, enojada, porque María estaba escuchando a Jesús. Marta representa una mujer o un cristiano emocional. Un cristiano que se maneja según lo que ven sus ojos naturales. Marta, cuando Jesús estaba en su casa, dijo, tenemos que hacer, tenemos que limpiar, tenemos que atender. Pero María miraba por fe. Y dijo, está el Maestro en casa, me voy a sentar a sus pies y voy a recibir de él. Y Jesús le dice eso a Marta. Marta, María eligió la mejor parte. Y en el velorio, Marta actúa de la misma manera. Jesús dice, quiten la piedra. Y ella le dice, no. Hermanos, un cristiano que se maneja por emociones, una y otra vez le negará las cosas a Dios por sus emociones. Pero un cristiano que se maneja por fe, más allá de su estado emocional, seguirá confiando, seguirá obedeciendo y seguirá ejecutando la voluntad de Dios. Un cristiano que no se edifica en la fe, que no se afirma en la fe. Es un cristiano que una y otra vez le querrá dar a Cristo. Pero si está mal de ánimo, si las cosas no salen como él quiere, también estará dispuesto a negarle a Cristo. Un cristiano emocional es un cristiano como Pedro. Antes de que Cristo resucitara, le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, esta noche me vas a negar. Y él le dijo, no, yo nunca te voy a negar, yo daría mi vida por ti. Esa noche Pedro lo niega 3 veces. Porque su emoción en el momento, su orgullo de hombre le dijo, yo hasta la muerte, Señor, con vos. Yo te voy a seguir, yo te voy a obedecer. Pero también su emoción lo llevó a negarlo. El temor lo abrazó. Y todo lo que él le había dicho a Jesús no era mentira, era verdad. Solamente que nuestras emociones, hermanos, no pueden sostener nuestra fidelidad a Cristo. Tus emociones, pastor, yo siento de Dios y vamos a conquistar el mundo y vamos a darle de comer a los pobres y vamos a hacer este ministerio y vamos acá y vamos allá. Emocionalmente, Señor, yo te voy a prometer,
Pero después, cuando las cosas no están tan bien, siento de Dios que no. Hermanos, necesitamos volver a la fe. Vivimos en una época donde las emociones dirigen nuestra vida y están a flor de piel. Nuestros cultos, nuestras reuniones, las alabanzas, todo genera un clima emocional muy hermoso y tenemos que hacerlo. Hoy uno escucha una alabanza, una canción y enseguida se emociona, la melodía llena el corazón, las lágrimas corren. Pero hermanos, no tenemos que confundirnos, la fe es otra cosa. Los que me aman, dijo Jesús, guardarán mis mandamientos. La fe es otra cosa. La fe, aunque no se te caiga una lágrima, vas a obedecer a Cristo, aunque tengas que ir a la muerte por ello. Pero la emoción va a hacer que tu vida sea como Pedro, como la de Pedro en ese momento. Por un lado dando tu vida y al momento negándola. Y Marta le dijo a Jesús, Jesús, yo sé que vos sos Dios, que vas a venir en la resurrección, que vas a levantar a los muertos, pero yo no te concedo el cadáver de mi hermano. Eso es la emoción. Y hermano, yo creo que Dios en este tiempo viene queriendo despertar a su iglesia, viene queriendo levantar a sus hijos y sacarlos de una condición emocional a una condición de fe. De fe. Pienso mientras te hablo y me acuerdo de Juan yendo al templo a orar con Pedro y el paralítico en la puerta, al costado, diciéndole, dame una limosna. Y Pedro y Juan mirándolo le dijeron, no tenemos un mango, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate. Y el paralítico se levantó. Hermanos, la mayoría de nosotros, si no tenemos plata en el bolsillo, andamos llorando por todos los rincones. La mayoría de nosotros, si no tenemos plata, si no nos van las cosas económicamente como queremos, andamos quejándonos, andamos diciendo pero esto, pero lo otro. Pero Pedro y Juan andaban por fe. Y aunque no tenían ni plata ni oro, tenían una fe viva, potente. Y les dijo, en el nombre de Jesús, levántate. A nosotros no nos condiciona el dinero y nuestras emociones se sujetan a la fe en Jesucristo. Y Él dijo que en el nombre de Jesús sanaríamos enfermos. Y ellos dijeron, venid para acá. Lo levantaron y fue sanado. Eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer con su iglesia en este último tiempo. Llevar a su iglesia a un mundo de fe, a una condición espiritual, la que siempre la iglesia debe haber vivido. Y ya dejar esas emociones de lado para empezar a que esas emociones sean sometidas bajo el poder de la fe. Entonces, vamos a vivir lo del apóstol Pablo. No andamos por vista, andamos por fe. Creemos. ¿Y qué sentís? Y mira, lo que yo siento lo dejo a un lado. Lo que sí sé con seguridad es lo que Dios dice. Y Dios dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a eso voy. La fe por sobre mis emociones. La palabra de Dios dice que la fe en Romanos 10:17. Mira lo que dice la Escritura, porque lo maravilloso de esto es que la fe se alimenta, la fe se acrecenta, la fe se fortalece. Y en esta noche yo quiero mostrarte cómo. Y hasta ahora venimos hablando de las emociones, de la reacción de un cristiano emocional. Le da a Dios según, y también le niega a Dios según. Marta le negó a su hermano. Jesús le exhorta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros conocemos la historia. Ella permite,
Jesucristo hace un milagro en Lázaro. Pero la reacción de Marta fue no. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la forma de que dejemos de ser cristianos dominados por las emociones? ¿Cuál es la forma en que dejemos de ser padres, hijos, marido, mujer, obrero, pastores, maestros? Que dejemos de ser esas personas dominados por las emociones para empezar a caminar por fe y no por vista. La Escritura dice en Romanos 10:17 que es por el oír la palabra de Dios, que es por el Evangelio, que es por escudriñar, por amar, por leer y buscar en este glorioso libro, en esta gloriosa Biblia, leer, buscar y que Dios nos hable. Y que estos libros se nos sean iluminados y empecemos a darnos cuenta que no importa lo que nuestras emociones muchas veces nos puedan dictar, sino que Dios no es mentiroso, Él es veraz. La palabra de Dios nos muestra cómo una persona emocional le da a Dios, se compromete o le quita, conforme su estado emocional. Hermanos, en estos años de cristiano, en estos 7 años de pastor, no sabe la cantidad de veces que oí, pastor, he sentido de Dios y Dios me habló y Dios me dijo, y a los meses o al año o a los 2 años, pastor, todo lo contrario. Pero yo le digo, pero ¿no te dijo Dios? ¿No te dijo Dios hace 6 meses? ¿No te dijo Dios hace 1 año? La realidad es que no. La realidad es que la mayoría de la gente siente. Entonces, una persona empieza a congregar, va a un lugar, a una iglesia, va a un ministerio un día y dice, bueno, qué lindo, ay, esto de la horita feliz, qué bonito, tantos chicos, para darle la palabra de Dios, para enseñarle, para hacerle café con leche, para el comedor, qué bonito, qué hermoso. Estuve ahí y la verdad que mientras daban la clase, el Señor estaba ahí. Yo sentí, me emocioné. Dice, ay, yo, ¿cómo quiero trabajar? Y pasa el tiempo y esa persona empieza a trabajar. Empieza a servir a Dios. Pero claro, esa persona había ido las 2 horas, las 3 horas del sábado por la tarde, cuando había un grupo de hermanos responsables, dedicados, comprometidos, que hacían que ese ambiente sea agradable, que todo esté en orden. Los chicos comían, las maestras enseñaban, los salones estaban decorados, la música, la apertura, los músicos tocando, los colaboradores tratando de contener a los chicos. Y claro, el que viene a lo primero y mira y dice, ¡ay, qué bonito! Pero cuando esa persona se quiere comprometer, se da cuenta que esas 3 horas demandan un montón de horas en la casa. Preparación, tiempo, dinero, paciencia, amor entre los colaboradores, entre los maestros, a los chicos, el frío, el calor, el viento, la lluvia. La mañana que me levanto un sábado y estoy de 10, y la mañana que me levanto el otro sábado y me duele hasta el alma. Y ya esa persona dice, wow, no es tan bonito como creía. Ahora ya siento distinto. Así muchas veces nos manejamos
lo que sentimos. Pero Dios nos enseña a vivir por fe. Y mi hermano, yo quiero decirte algo. Si vos querés vivir la vida cristiana sin fe, va a ser imposible. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué Dios pone la fe como pauta para agradarle? Porque la fe nos permite obedecer a pesar de cualquier cosa. La fe representa fidelidad a Cristo. La fe representa amor. En concreto, la fe representa que mi compromiso es real, es genuino. Y Dios dice, si vos me amás por fe, si vos me servís por fe, si vos me obedecés por fe, a mí me agrada. Me agrada tu corazón cuando es por la fe que me amás, cuando es por la fe que me adorás, cuando es por la fe que te entregás. Porque la fe es algo que viene de Dios. La fe es algo sobrenatural. La fe te permite persistir a pesar de todos los tiempos que estemos pasando. Y Dios dice, eso me agrada. Eso me agrada. Hermano, cuando yo veo a mi pastor, Elvio García, que han pasado más de 33, 34 años de congregación, que han servido en la iglesia Príncipe de Paz, han pasado por distintas etapas, difíciles, buenas, regulares, han tenido problemas, victorias, han tenido circunstancias de todo sentido. Pero ¿sabe qué? La fe le ha permitido permanecer. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, con 7 años de congregación. Por eso el sábado la iglesia Príncipe de Paz de Lugano cumplió 11 años de congregación. Por eso las iglesias en Santiago del Estero de Príncipe de Paz. Por eso nosotros en Pontevedra. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre que ha decidido amar, honrar y servir a Dios por fe. Y no por emociones. Y eso ha hecho que permanezca la obra de Dios. Y que trascienda durante años y años y años. Y Dios seguirá manteniendo su obra. Fe, no emoción. En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en todo tiempo, fe. Mi hermano, tu vida necesita fe, tu familia necesita fe, el ministerio necesita fe. Es por la fe, iglesia, que vamos a permanecer. Es por la fe y no por las emociones. Y las emociones está bien, pero que sigan a la fe. Las emociones sujetas por el poder de la fe. No podemos vivir por emociones, prometerle a Dios y quitarle al otro día. No podemos deshonrar a Dios porque hoy sentimos que vamos a ganar al mundo y mañana estamos pecando por ahí sin vergüenza. Y estamos deshonrando el Evangelio. No podemos hacer eso. Tenemos que vivir por fe, iglesia. Y la fe siempre o casi siempre irá en contra de nosotros mismos muchas veces. Nuestras emociones. Pero la fe nos sostiene como viendo el invisible. Así se sostuvo Moisés cuando estaba delante de Faraón. Bendito sea Dios, porque Moisés tenía fe. Y no sabía cómo, pero Dios se le revela, Dios lo envía. Y Moisés dice, bárbaro, yo no tengo capacidad, pero creo en aquel que me mandó esta tarea. Mirá, acompáñame a Génesis 22. Mirá la diferencia de la fe con las emociones. Dijimos que Marta no le entregó a Jesús a su hermano muerto, pero Abraham, en el capítulo 22 de Génesis,
le entrega a Dios a su único hijo vivo. ¿Te das cuenta la diferencia entre la fe y nuestras emociones? Yo cuando comparé esto y yo pensé en esto, yo dije, wow. En mi emoción, en su emoción, Marta no le entregó a su hermano muerto a Jesús. Aunque estaba todo perdido, no tuvo la confianza de entregarle a Lázaro a Jesús. Pero un hombre de fe, la Biblia dice que Dios le envía y le dice, entregame a tu único hijo, al de la promesa, al que tuviste en tu vejez. Y Abraham toma a su hijo y camina hacia el monte que Dios le indicaba para entregarle su único hijo vivo. Y yo pensaba, qué maravillosa es la fe. Cómo la fe permite que nos entreguemos, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El 22 de Génesis, versículo 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab a ofrecerlo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Escuche, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, ¿sabe cuántos días tuvo Abraham desde que Dios le llama hasta que llega a sacrificar a su hijo? 4 días. Dios lo llama a Abraham, un ejemplo, le dice, dame a tu hijo, se levanta a la mañana y se prepara con su hijo y se va, y caminan 3 días. Los mismos días que tuvo Lázaro muerto. Y la fe hizo que Abraham permanezca fiel a lo que le había prometido a Dios. Y le dijo, si vos me pedís mi hijo, yo te lo voy a dar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si usted o yo iríamos 3, 4 días de camino con lo que más amamos para entregarle a Dios en sacrificio, nuestro hijo? ¿Cuánto tiempo para pensar y retroceder, no? ¿Cuánto tiempo para pensar y decir, qué locura estoy cometiendo? Pero la Biblia dice que Abraham iba con su hijo y con sus siervos. Y en todo ese camino, parar, almorzar, cenar, fue caminando durante 3 días, abrazando a su hijo, durmiendo con él en brazos a la noche, mirándolo a los ojos. Quizás a la noche, al hacer un fuego, charlar sobre las cosas de Dios con su hijo. Hermano, ¿entiende? ¿Entiende? Nosotros leemos muy fácil, 3 días después, Abraham vio el lugar. Pero 3 días de comunión con su hijo, charlando, mirándolo a los ojos y pensando, te tengo que matar. Dios me pidió tu vida como sacrificio. Y yo no entiendo nada. Me imagino a Abraham pensando, Señor, no entiendo nada, pero vos sabrás por qué me estás pidiendo esto. ¿Qué hace que un hombre, una mujer permanezca fiel a Dios? La fe. ¿Usted se imagina si Abraham hubiera puesto a sus emociones en primer lugar? Abraham le hubiera dicho a Dios, Dios,
yo no te pienso dar mi hijo. Es lo que más amo. Vos me lo prometiste. No es justo que me pidas a mi hijo. La emoción, el amor de padre natural en Abraham hubiera hecho que él le diga a Dios: Dios, yo no te puedo dar mi hijo. Yo puedo darte mi vida, pero a mi hijo no. Pero Abraham tenía fe y sus emociones estaban sometidas a esa fe maravillosa. Y mi hermano, quiero decirte algo. Vos tenés fe. Dios te ha dado fe para creer en su Hijo. Él te ha dado fe para creer en su sacrificio. Hermanos, crezcamos en esa fe. Oremos a Dios y digámosle: Señor, ya quiero vivir por fe nada más. No quiero jamás volver a hacerte promesas emocionales. No quiero adorarte conforme mis emociones. Hermanos, he visto tantas veces cristianos ir enojados, peleados, con diferencias hasta con el pastor a la iglesia. Y en el templo, en la alabanza, en la palabra, así. No aplauden, no cantan, ponen cara larga, de alguna manera castigando al hermano, de alguna manera protestando y diciendo: yo me siento mal, yo no estoy de acuerdo, y quitándole a Dios la adoración, quitándole a Dios la alabanza que Él se merece en ese momento. Cristianos que se manejan emocionalmente. Cristianos que dicen: ay, lo que pasa es que no me sentía bien en mi corazón, así que no voy a la iglesia, no voy a cantar, no voy a adorar. Hermano, Dios nos dice a nosotros que lo que a Él le agrada es que nosotros vivamos por fe. Y si vos querés servir a Dios, honrar a Dios y ser bendecido por Dios, déjame decirte que es la fe lo que abre las puertas a esa vida. Déjame decirte que no es lo que vos hagas con tus fuerzas y tus emociones. Es la fe. Porque la fe te va a permitir entregarle todo a Dios, a pesar de tus emociones. La Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La fe te permite creer y esperar aquello que tu corazón te dice no va a venir. No puede ser verdad esto. Esto no puede ser cierto. Dios no puede hacer acá un milagro. Dios no puede hacer en mi familia un milagro. Dios no puede restaurar mi matrimonio. Eso te dice tu emoción. Pero la fe dice que sí, porque la fe es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios. La iglesia es una iglesia que camina en fe. Sus hijos son hijos que caminan en fe. Hermano, es la fe lo que nos sostiene, lo que nos conforta, lo que nos permite alcanzar los propósitos de Dios. Quiero terminar. La palabra de Dios dice en Génesis 22. Mirá lo que dice, versículo 9. Mirá lo que hace la fe. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La fe
hace que no le rehusemos nada a Dios. Mi hermano, quizás en esta noche tengas que pensar qué es lo que te hace servir a Dios, qué es lo que te hace continuar. ¿De qué manera vivís? Si es por fe o es por emociones. Como dice Pablo, si es por fe o es por vista. Una de las evidencias de que vivimos por fe es la fidelidad. Es la fidelidad a Dios, a sus propósitos. Abraham caminó, llegó, preparó a su hijo y lo iba a degollar. ¿Y cómo se aplica esto hoy? Obediencia. Obediencia. Amor a Dios. La palabra de Dios, y oramos, dice en Efesios 2, del 8 al 9. Mirá qué maravilloso. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios te ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado una medida de fe. Vivamos en esa fe. Dejemos a un lado nuestras emociones. Esto no quiere decir no sintamos. Esto quiere decir que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo cada día. Que como dice Romanos, saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la fe. Porque la fe agrada al corazón de Dios. Si ustedes después leen el capítulo 11 de Hebreos, va a ver las cosas extraordinarias que hicieron los hombres y las mujeres de fe. Iglesia, yo te quería compartir esta escritura. Son tiempos para valientes. Son tiempos de fe. Estos son tiempos donde aquellos que caminan en fe van a permanecer. Hermano, yo le animo a que usted entienda esto. Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias es al que venciere, al que llegue hasta el fin, al que llegue a la línea de la meta. Dios tiene preparado una corona de vida, su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se llega? Por fe. Por fe. Y cuando todo tu ser y todo tu corazón te diga no, tu fe te va a decir, seguí caminando, seguí creyéndole a Dios, dale tu vida, dale tu familia, dale tu vida íntegramente a Dios, permanece. Es por fe.